Niño pobre ayuda al hijo de un millonario que lo echó de un restaurante. Lo que hizo cambió todo. Lucas vivía en un barrio polvoriento de una gran ciudad latinoamericana. Cada mañana ayudaba a su madre a vender frituras en la esquina, ganando lo justo para sobrevivir. Con su ropa desgastada y su mirada curiosa, soñaba con mundos más brillantes. Un día la curiosidad pudo más que el miedo y decidió entrar en un elegante restaurante que siempre había admirado desde lejos. Las luces centelleaban como estrellas y la música suave le daba un aire de magia. Pero su corazón latía rápido, sabía que no encajaba en ese lugar. Al cruzar la puerta, el aroma de la comida lo envolvió. Pero antes de que pudiera admirar la decoración, Felipe, el arrogante hijo de un millonario local, lo vio. Con un desprecio palpable, lo empujó hacia la salida. «Out. No estamos aquí para mendigar», gritó, mientras otras personas miraban sorprendidas. La risa de algunos fue un puñal en el corazón de Lu. Se sintió pequeño, como una hoja llevada por el viento, pero recordó las palabras de su madre. La verdadera riqueza está en la bondad, no en el dinero. Se mantuvo firme, aunque el dolor le apretaba el pecho. Pasaron los meses y la vida siguió su curso. Un día, Lucas leyó en el periódico que Felipe había tenido un grave accidente en un evento social. Quedó limitado y necesitaba ayuda para su recuperación en una institución médica cercana. Algo en su interior lo empujaba a actuar. Sin dudarlo, se inscribió como voluntario, sintiendo que era el momento de demostrar que su corazón era más grande que cualquier diferencia social. La primera vez que vio a Felipe en la sala de recuperación, el chico estaba solo. Su rostro se había vuelto pálido y su arrogancia se había desvanecido. Lucas retuvo la respiración. Al principio, Felipe lo miró con desdén, pero algo cambió en su mirada. Poco a poco, se fueron forzando conversaciones, donde las palabras se mezclaban con silencios incómodos. Conforme compartían momentos, Lucas se dio cuenta de que detrás de esa máscara de arrogancia, Felipe escondía un profundo miedo y una presión familiar que lo asfixiaba. Deseaba ser el hijo perfecto, aunque eso lo llevó a convertirse en una sombra de lo que realmente era. Y así, casualmente, una amistad comenzó a nacer entre ellos, desafiando prejuicios y estereotipos que parecían eternos. Pero un día, mientras limpiaba la sala, Lucas escuchó una conversación que lo heló. Felipe hablaba con su madre sobre un oscuro secreto. La familia de Felipe estaba involucrada en prácticas deshonestas que afectaban a muchas personas en la ciudad. La angustia se le subió a la garganta. Una decisión lo atormentaba. ¿Debería compartir lo que había escuchado o proteger la amistad que lentamente había florecido? El roce de esos dos mundos, tan distintos y a la vez tan cercanos, lo envolvía en una tensión palpable. Ambos, con sus propias luchas, estaban ahora en una encrucijada. ¿Podrán resistir? Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Lucas luchaba con la decisión de revelar el oscuro secreto de Felipe, algo inesperado rompió la calma del hospital. Un grito desgarrador resonó en el pasillo. El sonido era como un eco de terror, llenando el espacio con angustia. Lucas sintió que su corazón se detenía. Sin pensarlo, salió corriendo, dejando a un lado sus dudas. Al llegar a la sala, vio a Felipe convulsionando en su cama. Sus ojos se llenaron de pánico. Las enfermeras corrían, gritando órdenes y moviéndose con una velocidad que parecía sobrenatural. Una máquina empezó a emitir un pitido agudo. Lucas se quedó paralizado, atrapado entre la confusión y el miedo. «¡Felipe!», gritó, acercándose, pero las enfermeras lo empujaron hacia atrás. La angustia se reflejaba en el rostro de la madre de Felipe, que lloraba y suplicaba por ayuda.
Lucas no podía apartar la mirada del chico que una vez había despreciado. Ahora estaba ahí, frágil y vulnerable, y un extraño sentido de compasión brotó en él. Todo sucedía tan rápido. Los médicos llegaban, inyectaban medicamentos, aplicaban compresas frías. Lucas sintió un nudo en la garganta. La historia que había comenzado como un simple conflicto social, ahora era una cuestión de vida o muerte. Mientras se preocupaba por lo que podía pasar, la madre de Felipe se giró, y el horror reflejado en sus ojos le hizo un llamado desesperado. «¿Qué pasó? No puede ser, ayúdalo», exclamó. Y de repente, el entrelazamiento entre ellos se volvió tangible, como si la lucha de cada uno de ellos ahora se uniera en un mismo propósito: salvar a Felipe. En medio de todo el frenesí, un médico salió de la habitación y se dirigió a la madre. «Su hijo necesita una intervención urgente. Hay complicaciones que...» La voz del médico se desvaneció mientras Lucas absorbía la gravedad de la situación. Una intervención. Eso significaba que había algo más oculto bajo la superficie, algo que iba más allá de las limitaciones físicas de un accidente. Y sin pensarlo, la pregunta salió de su boca: «¿Qué complicaciones?». El médico lo miró, como evaluando la situación. «Estaba en riesgo de un paro. Necesitamos su consentimiento, pero algo en su historial». El doctor dudó, pero Lucas ya lo había notado. ¿Qué historia había detrás de aquel chico? Su mente empezaba a conectarse a los cabos sueltos. En ese instante, Felipe no era solo el arrogante hijo de un millonario. Era alguien más, alguien perdido. Una enfermera se acercó a Lucas y le susurró: «Es más que solo un accidente. Háblelo con él, pero ten cuidado». Sus palabras lo hicieron sentir un escalofrío. La tensión crecía. ¿Qué secretos guardaba Felipe? ¿Quién era realmente? ¿Y qué haría Lucas si llegaba a descubrir la verdad? Una sombra se cernía sobre ellos, oculta en los detalles que aún no conocía. Justo cuando Lucas pensó que iba a perder a Felipe para siempre, una forma indistinta de reconocerlo emergió en su mente. Pero esa revelación sería devastadora. Así que se aferró a la incertidumbre, deseando que el hilo de su vida no se cortara tan pronto. En ese momento, el futuro de ambos, la amistad que parecía florecer, estaba al borde de un abismo. Lo que podría cambiar todo, lo que estaba por venir, era un giro que Lucas jamás habría imaginado. Y ahí estaba, en el corazón del caos, sintiendo que la vida de cada uno pendía de un hilo. Él estaba a punto de descubrir que la verdadera conexión puede nacer del dolor más profundo. La tensión en la sala era palpable. Lucas seguía observando a Felipe. Cada milésima de segundo se sentía como una eternidad. El ajetreo de médicos y enfermeras resonaba en sus oídos, pero su mente estaba fija en un solo pensamiento: la fragilidad de la vida. Se acercó un paso más, queriendo decirle algo, tranquilizarlo. «Felipe, estoy aquí, no te preocupes». Pero su voz se ahogó en el caos. De repente, el monitor que marcaba el pulso de Felipe comenzó a sonar más rápido, un pitido agudo que se volvía frenético. Las enfermeras empezaron a gritar, sus rostros tensos, llenos de prisas. Lucas sintió como un hielo se instalaba en su estómago. Nunca había visto algo así. «Necesitamos espacio», le ordenó un enfermero mientras lo empujaba hacia un rincón. «Por favor, salga». No podía dejar de mirar. Algo dentro de él le decía que había más en juego que simplemente un accidente. Con cada grito y cada movimiento, la sala tomaba vida, y Lucas no podía evitar sentirse impotente. Mientras se apartaba, logró captar un trozo de conversación entre la madre de Felipe y un médico. «Hay que averiguar de dónde proviene este sangrado. Su historial no está completo». Las palabras golpearon a Lucas como una piedra. ¿Qué historia había detrás de Felipe? Mientras tanto, un grupo de personas se había reunido en el pasillo. Murmullos de preocupación se extendieron como un reguero de pólvora. Lucas sintió que todo el mundo lo miraba, como si la angustia por Felipe se transformara en un juicio colectivo hacia él. Un empujón del destino. ¿Qué había hecho él ayer en ese restaurante? La culpa lo invadió. Justo en ese instante,
Un grito desgarrador fue arrancado del pecho de la madre de Felipe. No, 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 no. La desesperación hizo eco en el pasillo y la multitud contuvo la respiración. Lucas sintió que el aire se volvía espeso. Era como si cada segundo se convirtiera en un eón de angustia. De repente, la habitación estalló en caos. Un grupo de médicos entró en la sala a toda prisa, empujando a las enfermeras de lado. Lucas atrapó un fragmento de conversación y su corazón casi se detiene. ¡Un paro! ¡Prepárenlo para reanimación! ¡Ahora! El sudor frío recorría su frente mientras el mundo se desvanecía a su alrededor. El horror se dibujaba en su rostro, un verdadero despertar en la pesadilla. Pero entonces el sonido de una puerta abriéndose resonó en el pasillo. Lucas se giró y al instante en que lo hizo, un hombre de traje oscuro entró, con una expresión imperturbable. Sus ojos eran fríos y calculadores, como los de un depredador. «Detengan todo», ordenó con un tono autoritario que resonaba en cada rincón. Los médicos se congelaron en su lugar. Lucas sintió que el mundo empezaba a tambalearse. ¿Quién era? El hombre miró a Felipe, luego se volvió hacia la madre e hizo un gesto hacia Lucas. «Este niño», comenzó. «Él es la razón detrás de todo». El aliento de Lucas se detuvo. «Comío, ¿qué significa eso?», murmuró, incapaz de procesar. La madre de Felipe se giró, sus ojos llenos de confusión y rabia. «¿Qué estás diciendo? Habla claro». «Lucas es el testigo que todos querían silenciar», anunció el hombre, y la sala se sumió en un profundo silencio. Todo lo que Lucas había sentido, cada instante de duda y amistad con Felipe, se convirtió en cenizas. «Él sabe lo que tú hiciste, y ahora es hora de que todos lo sepan». En ese momento, Lucas sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La revelación lo dejó atónito. Las cartas estaban sobre la mesa y la amistad que había empezado a florecer se había convertido en un campo de batalla. Todo lo que creía saber se desmoronaba. La pregunta ahora era inevitable. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar la verdad? No solo de Felipe, sino de lo que el destino tenía reservado para él. No había vuelta atrás. El futuro de ambos pendía de un hilo, y el impacto de aquellas palabras resonaría por mucho más tiempo del que imaginaban. La atmósfera en la sala se convirtió en un mar de tensiones. La revelación del hombre de traje aún resonaba, aplastando cualquier intento de entender lo que sucedía. Lucas sentía que su corazón golpeaba en su pecho. «¿Qué has dicho?». Las palabras escaparon de sus labios, luchando por salir entre el caos. La madre de Felipe, ahora pálida como un fantasma, giró la vista hacia él, sus ojos desorbitados. «Este niño es el testigo que todos querían silenciar», repitió el hombre, su mirada implacable fija en Lucas. «Lo que ocurrió la noche del accidente. Él lo sabe, todo». Lucas tragó saliva con esfuerzo. Cada segundo se volvía denso, pesado. «Eso no es cierto, no sé nada», murmuró. Pero sabía que la verdad estaba a punto de desterrarse. Los murmullos entre los médicos y enfermeras crecieron, llenando el aire de una ansiedad palpable. La madre de Felipe soltó un grito desgarrador. «Tú no sabes lo que dices». Las emociones estallaban como fuegos artificiales, y de repente el caos se paralizó. Un grito aterrador atravesó la sala. Lucas se volvió, y su mirada se encontró con Felipe. Sus ojos, llenos de terror, se abrieron desmesuradamente. «Oh, Lucas, no, no hables, tienes que callar». La súplica resonó con fuerza, un eco que sacudió a Lucas hasta lo más profundo. «¿Qué está pasando?», preguntó un enfermero, entrecerrando los ojos, mirando a ambos con desconfianza. «¿Qué sabes tú, niño?». La tensión se intensificó. La madre de Felipe avanzó, su rostro retorcido. «Pilato, nunca te dejaré salir de esto». El grito era una flecha. Lucas sintió un escalofrío. ¿Pilato? ¿Era ese su apellido? ¿Qué hados prohibidos lo ataban a una sombra tan oscura? Siguieron palabras rápidas, cargadas de rencor, y Lucas, aturdido, sintió que se desvanecía en la confusión. ¿El accidente? ¿Qué pasó realmente?, logró preguntar, su voz quebrada. La sala se ensombreció,
y el peso de secretos no dichos cayó sobre todos. El hombre de traje, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se volvió hacia la madre de Felipe. Debes saber que él también está involucrado. Tu hijo no es una víctima. Hay un precio que pagar. De repente, el descontrol reinante fue interrumpido por un sonido grave. Las luces comenzaron a parpadear y un estruendo ensordecedor se escuchó desde el pasillo. Un grupo de hombres, vestidos de negro, irrumpió en la sala, con miradas amenazadoras y una actitud imponente. «Todos al suelo», gritó uno, mientras el resto se dispersaba como un enjambre. Lucas sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué estaba pasando? El rostro de Felipe se desfiguró en terror y confusión. «Lucas, corre», gritó, su voz ahora llena de una desesperación palpable. Pero en ese momento algo más ocurrió. Un hombre, que parecía el líder, se acercó a Felipe. «¿Sabes lo que hiciste, hijo? Esto no acabará bien para ti». Sus palabras estaban cargadas de un veneno helado. Cada sílaba cortaba el aire, un aviso aterrador que hizo que una oleada de pánico recorriera al grupo. Lucas no podía moverse. Fue como si el tiempo se detuviera. La revelación, la verdad, todo estaba a acumularse en ese instante. Las miradas se cruzaban, fijas, horrorizadas. El secreto detrás del chico arrogante que había sido despedido en aquel restaurante apenas comenzaba a salir a la luz. La vida de Felipe, la esencia de su lucha, se desvanecía entre esas sombras amenazantes. Todo lo que Lucas creía saber, cada pequeño indicio de amistad, se desmoronaba. Y en un giro inesperado, las palabras de Felipe resonaron en su mente. El verdadero camino estaba lleno de dolor y desesperación. Las luces parpadeaban, reflejando junto a la angustia en sus corazones. El hombre de negro, con un gesto contundente, se volvió hacia Lucas y de repente, el miedo se convirtió en un estruendo ensordecedor. La sal. El destino de todos pendía de un hilo y en ese instante, con el eco de los gritos resonando, Lucas supo que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría sus vidas para siempre. ¿Era Felipe un aliado o un enemigo? ¿Qué secretos oscuros entrelazaban sus destinos en la urdimbre del camino? Sin respuestas, pero con la urgencia palpitando en el aire, se preguntó si alguna vez volverían a ser los mismos. La atmósfera en la sala se convirtió en un mar de tensiones. El rostro pálido de Felipe reflejaba terror, y Lucas sintió su corazón golpear con fuerza contra su pecho. «Lucas, corre», repitió Felipe, su voz desbordando pánico, pero no podía moverse. Todo sucedía tan rápido, y esos hombres de negro, con sus miradas frías, transformaron el caos en una pesadilla aún más oscura. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó una enfermera, su voz temblando mientras retrocedía. El líder de los hombres de negro sonrió, un gesto que nunca llegó a sus ojos. «Vamos por lo que es nuestro», dijo, acercándose a Felipe con un paso firme. Lucas sintió un sudor frío en su frente. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué era tan valioso en el hijo del millonario? Las respuestas se escondían en una nube de confusión. De repente, el hombre avanzó hacia Felipe y lo agarró del brazo. «Te has portado mal, hijo. Hoy viene la cuenta», dijo, como si hablara con un niño desobediente. Felipe palideció aún más, y en sus ojos se reflejó un dolor que Lucas no comprendía. El aire se volvió tenso de repente. «Suéltalo», Lucas gritó, sin pensar, y el efecto fue inmediato. Los hombres de negro se volvieron hacia él, sus miradas llenas de furia. La madre de Felipe, en medio de la conmoción, comenzó a gritar: «¡No, no se lo lleven! ¡Por favor!». Una desesperación que caló hondo en el corazón de Lucas. Entonces, el hombre que sostenía a Felipe se giró hacia la madre. «No es solo tu hijo, ha estado jugando un juego muy peligroso». Sus palabras golpearon a todos como si fueran un puño. Lucas sintió que el estómago se le encogía. «¿Juego peligroso? ¿Qué significa eso?», preguntó, incapaz de contenerse. Los murmullos aumentaron. Aquella revelación entrelazaba secretos que no sabía existían. El hombre de negro sonrió, pero esta vez la sonrisa era diferente, like a snare. «Todo lo que ha hecho, todo este tiempo,
Se detuvo, como si esperara el efecto de las palabras. Su familia no es lo que parece. Están involucrados en un cartel de tráfico de influencias, y Felipe es el heredero. El silencio fue abrumador. Lucas sintió que las piernas le temblaban. «Eso es mentira», gritó Felipe, sacudiendo la cabeza, su voz quebrándose. «Lo que dices no es cierto. Ayúdame». Pero el caos de la sala se transformó en un juicio. Las miradas de los presentes ya no eran de compasión, sino de desconfianza. «¿Por qué no lo dejaste en paz, Lucas?», dijo un médico mirándolo con desdén. «¿Y tú, Felipe? ¿Qué pensabas que ocurriría?». Todos lo sabían. Se escucharon murmullos de incredulidad y angustia. La madre de Felipe lloraba, gritando que todo lo que decía aquel hombre era una locura. «Felipe no es así», pensó Lucas, pero dentro de él, la semilla de la duda comenzaba a crecer. Los hombres de negro apretaron más la mano de Felipe y él parecía encogerse. La atmósfera se sentía como un ventilador de oscuridad, a punto de desbordarse. «Su familia debe pagar por lo que han hecho», continuó el hombre, con una voz profunda. «Y hoy se acaban las mentiras. Lo que hagamos aquí se sabrá y no podrás escapar, Felipe». Fue entonces cuando una explosión sacudió el hospital. El estruendo llenó el aire y el miedo se desató como un relámpago. Lucas sintió una sacudida física. Todos cayeron al suelo. El dolor y el caos dominaban la escena. La sirena de las ambulancias resonó afuera. La vida y la muerte se encontraron en aquel instante. Lucas se levantó tambaleándose. Su corazón latía desenfrenado. En el suelo, un hombre de negro había caído. Inmediatamente, Felipe aprovechó la confusión. «Lucas, ven», gritó, aprovechando la oportunidad. Con la adrenalina a 1000, Lucas se lanzó hacia él. Pero en su mente solo había una pregunta. ¿Qué era realmente Felipe? ¿Era un amigo, un enemigo o algo más siniestro? Las luces del hospital centelleaban, iluminando la huida hacia lo desconocido. ¿Qué haría Lucas al descubrir la verdad detrás de todo? ¿Y qué pasaría con su amistad en ese juego mortal? La explosión había marcado un punto de no retorno. Lucas tenía que tomar una decisión que podría cambiar todo. Las luces del hospital aún parpadeaban tras la explosión. Lucas sentía que su corazón latía desenfrenado, como un tambor que anunciaba una catástrofe inminente. La confusión reinaba. Los hombres de negro eran sombras que se deslizaban entre los gritos. Felipe temblaba, su rostro era un lienzo de terror, y Lucas sabía que debía actuar, pero sus piernas estaban enredadas en el miedo. «Lucas, ven», gritó Felipe, su voz desgarrada, como si un hilo de vida se le escapara. Lucas no podía dejar pasar esa oportunidad. Corrió hacia él, atravesando el caos, sintiendo el sudor frío correr por su frente. Todo lo que había creído hasta ese momento se desmoronaba. La verdad crujía como el humo en el aire. El sonido de las sirenas llenó sus oídos, un canto de desesperación. Los hombres de negro avanzaron, como un torrente, y Lucas empujó a Felipe hacia la salida. Pero en medio de esa lucha por escapar, un estruendo sacudió el suelo. Un hombre corpulento, con una mirada feroz, apareció en el pasillo, apuntando con su arma. «¡Alto! ¡No se muevan!», gritó. La tensión se disparó. Lucas apretó la mano de Felipe. «¡Corre!». Fue entonces cuando el hombre de negro, el líder, tomó a Felipe del brazo y lo tiró hacia un costado. «Tu tiempo se acabó, hijo de Pilato. Es hora de que pagues por lo que hiciste». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Lucas sintió que todo se detuvo. ¿Hijo de Pilato? ¿Qué significa eso?, pensó confundido. Las miradas se cruzaron. Los murmullos emergieron entre la multitud que se había formado. Algunas personas sacando los teléfonos. «Esto no se trata solo de ti, Felipe». El hombre continuó, su voz resonando. «Todo lo que has hecho está a punto de salir a la luz. La familia Pilato no es quien dice ser. Ustedes son los que nos han arruinado». «Es mentira», Felipe gritó, sus ojos reflejando el horror y la incredulidad. «Yo no sé de qué hablas». La madre de Felipe, que hasta ese momento estaba en un rincón, observó aterrorizada. «No, no puede ser cierto», gritó, derrumbándose. «No puedes dejar que te lleven».
Los hombres de negro comenzaron a moverse, como un enjambre amenazador. Lucas sabía que el tiempo se acababa. ¿Qué es lo que ha hecho Felipe? Él preguntó, la voz temblándole. Las respuestas se amontonaban y la confusión se apretaba como un nudo en su pecho. El líder de los hombres de negro hizo una pausa, evaluando a todos. Tu amigo aquí lleva una vida de mentiras, un engaño que ha beneficiado a su familia mientras los demás sufren. La familia Pilato ha estado detrás de una red de corrupción, y hoy, finalmente, se revelará todo. Lucas sintió como su mundo se tambaleaba. La imagen de Felipe, el chico que había empezado a querer como amigo, se desvanecía ante sus ojos. Una traición latente parecía brotar, y el horror se apoderó de él. No puede ser, articuló, intentando aferrarse a algún rasgo de quien pensaba que conocía. Dime que no es cierto. Pero justo cuando las cosas parecían aún más oscuras, algo imprevisto estalló. Un grito de una enfermera resonó al fondo. ¡Embarazada! ¡El bebé! Y toda la sala giró en esa dirección. Era el eco del horror. Esas simples palabras transformaron la realidad en un desvarío. Lucas miró hacia Felipe, quien ahora se encontraba inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba ante sus ojos. ¿Qué pasa, Felipe? Su voz era un susurro lleno de confusión. Felipe luchaba por articular, los ojos abiertos de par en par mostrando un miedo indescriptible. Yo no sabía que estaba. Y en ese instante, las luces parpadearon de nuevo, más intensamente. Lucas sintió que el aire se volvió espeso y una revelación cruel se instaló entre ellos. La vida se transformaba a su alrededor. Secretos, traiciones, vidas entrelazadas. Todo era un laberinto sin salida. Los hombres de negro se quedaron atónitos. Lucas miró a Felipe, la realidad afectaba al corazón de su amistad, pero no había tiempo para dudar. ¿Qué estás diciendo, Felipe? Tú no lo entiendes, Felipe gritó, derrumbándose. Este niño podría ser tuyo. Las palabras rompieron la atmósfera, congelando cada alma en la sala. El silencio fue ensordecedor. Lucas sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Ahora, la línea entre amistad y traición se desdibujaba, y el caos del hospital se convirtió en un río de revelaciones devastadoras. La vida de todos pendía de un hilo, y la verdad, devastadora y profunda, estaba a punto de hacer su aparición. ¿Podría seguir siendo el mismo después de esto? ¿Ellos mismos? ¿Y si la vida de un niño inocente se entrelazaba con sus destinos? Fugaces pensamientos llenaban su mente, mientras la sábana de la confusión cubría todo. La realidad que conocía se desmoronaba, y el futuro se convertía en una niebla espesa de incertidumbre. El silencio fue ensordecedor. Lucas se quedó paralizado. Las palabras de Felipe retumbaban en su mente, una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Qué? ¿Yo el padre? Su mente daba vueltas, tratando de conectar los puntos. La sala, tan caótica un momento antes, ahora parecía un universo que se colapsaba. «Eso no puede ser», gritó un hombre de negro. «No puedes estar diciendo eso, hijo. Esto no es un juego». Su cara era un mar de furia y descontrol. Pero todos estaban tan enganchados en la revelación de Felipe que apenas lo escuchaban. La angustia de la madre de Felipe se sumaba al caos. Sus lágrimas caían como un torrente sin fin. «No estoy mintiendo», Felipe gritó nuevamente, su voz temblando. «No he hecho nada, no lo sabía». La desesperación lo envolvía, pero todo se tornaba más confuso. Lucas sintió que el aire se le escapaba. Nadie entendía. De pronto, un ruido ensordecedor hizo temblar el hospital. Un estallido proveniente de una ventana. Todos se giraron, y en una fracción de segundo, todo cambió. Un grupo de hombres armados irrumpió, sus caras cubiertas con máscaras. La atmósfera se volvió un lienzo de terror. La confusión se convirtió instantáneamente en pánico. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritó uno de ellos, y el caos se desató. Lucas empujó a Felipe y su madre hacia el suelo. El tiempo se detuvo mientras las miradas llenas de horror cruzaban el aire. Las luces titilaban, reflejando la desesperación en sus rostros. «No, no, no»,
Lucas murmuró, el corazón martillando como si quisiera escapar de su pecho. «¡Lárguense de aquí!», un hombre armado gritó. El sonido de un disparo resonó. Un médico que intentaba ayudar a la madre de Felipe cayó al suelo. La sangre brotaba de su pecho. Lucas sintió que la vida se drenaba alrededor. Las vidas de todos se entrelazaban en un momento de frágil decisión. Y gritó Lucas, «¡Necesitamos correr!». Con un golpe de adrenalina, logró arrastrar a Felipe y a su madre hacia una salida lateral mientras el caos aumentaba. El grito de alguien más resonó entonces, «¡No dejen que se escapen!». Mientras avanzaban, Lucas notó a un hombre mirada en los ojos de su amigo. Felipe, pálido y temblando, le lanzó una mirada que lo sacudió. Era como si el peso de su historia se deslizara hacia la superficie. «Lucas, no puedo dejar a mi madre», dijo, y su voz era una mezcla de agonía y determinación. «Hay que salir de aquí, no hay tiempo». Pero en ese momento, un susurro reverberó entre ellos. «Lucas, hay algo que necesitas saber sobre mi madre». Antes de que pudiera responder, se escuchó una explosión detrás de ellos. Todo lo que conocían, toda su realidad se desmoronó. Un instante después, el hombre que había invadido el hospital apareció de nuevo ante ellos. Entre las sombras, el líder se encontraba allí, pero su aspecto había cambiado. La máscara se había caído, revelando una cara que Lucas nunca habría imaginado. Era su padre, un hombre del que nunca había querido escuchar. «Ah, Lucas, así que finalmente nos encontramos», dijo con una sonrisa escalofriante. La revelación aterrizó como una bomba. Lucas sintió que el suelo se deslizaba bajo él. «Tú y tu amigo están atrapados en este juego, y ahora es hora de que tomes una decisión. Quiero la verdad sobre la familia Pilato. Tú decides a quién proteger». El impacto de esas palabras resonó en el aire. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre Felipe, se desvaneció en un giro inesperado. El rostro de Felipe se volvió un lienzo de dolor y traición mientras se comprendían las conexiones que jamás imaginaron. «Lucas, tu padre», murmuró Felipe, pero las palabras se perdieron en el estruendo del pánico. Los hombres de negro se acercaban y Lucas sabía que no había vuelta atrás. La verdad multiplicada en un rompecabezas en el que todos eran piezas perdidas. La incertidumbre llenaba el aire, como un aliento que se escapa en la oscuridad. ¿Qué haría Lucas ahora? ¿Era su padre, un enemigo o un aliado? ¿Y Felipe? La vida de todos estaba a un lado, un misterio entrelazado en la bruma del caos. Lo que estaba por comenzar era apenas el primer capítulo de una historia que cambiaría todo. La atmósfera era un torbellino de caos. Lucas parpadeó, aturdido. ¿Qué estás diciendo, Felipe? La revelación de que él podría ser padre se retumbaba en su mente. Miró a su alrededor. El miedo en los rostros de quienes estaban a su alrededor era palpable. De repente, el rostro de su padre, que antes había parecido tan autoritario, reveló una preocupación imprevista. «No puedes decir eso aquí», gritó el hombre de negro, pero Lucas estaba atrapado en su propio mundo, luchando por entender. «Dímelo, ¿es cierto, Felipe?». La angustia llenó su voz mientras un nudo de preocupación se formaba en su pecho. «Es verdad, no sé qué hacer», Felipe exclamó, su voz quebrándose. «Tú también fuiste parte de esta confusión». Lucas sintió que el aire se volvía espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. El sonido del caos a su alrededor se desvaneció, y solo quedaron las palabras de Felipe flotando en el aire. En ese instante, una ráfaga de gritos estalló. Un nuevo grupo de hombres armados entró, con la misma frialdad que el primer grupo. «¡Quédense donde están!», gritaron. Sus armas en posición, las miradas se cruzaron. La tensión era insoportable. Fue como si se hubiera encendido una mecha y el caos se apoderara del lugar. «Codos al suelo», ordenó uno, siendo respaldado por la autoridad de su arma. Lucas se agachó instintivamente, arrastrando a Felipe, que estaba paralizado de miedo. Pero lo que ocurrió a continuación fue una sorpresa total. Un disparo resonó y todos contuvieron el aliento. Pero en vez de un cuerpo desplomándose o la herida de alguien, la pantalla del monitor de la sala de emergencias estalló en 1000 pedazos. Lucas apenas tuvo tiempo de reaccionar.
Fue como si el tiempo hubiera vuelto a detenerse mientras el cristal volador giraba en el aire. En el caos, alguna pequeña fracción de lo que sucedía a su alrededor se convirtió en un espectáculo sorprendente. Luego 2 hombres del grupo de Felipe se lanzaron entre las balas, gritando mientras buscaban cobertura. Y fue en ese momento de agitación que una figura emergió del grupo. Era una mujer con el cabello despeinado y una mirada decidida. Su presencia irradiaba una fuerza impresionante. «Deténganse, suficiente», gritó quebrantando el caos. La mirada de los hombres armados se centró en ella, y el silencio se adueñó del ambiente. «¿Quién eres?», exigió uno de los hombres. «Soy la madre de Felipe», respondió, con una voz que parecía empujar el caos hacia un rincón. «Y hoy es el día en que termina este juego. La verdad va a salir a la luz». Los hombres armados se miraron, perplejos. La madre de Felipe los confrontó, y Lucas sintió que una chispa de esperanza brotaba en medio del desastre. Pero al mismo tiempo, las palabras de Felipe reverberaban en su mente, y la confusión lo envolvía. ¿Quién era realmente su amigo? «¿Qué sabes sobre mi familia?», preguntó Felipe, incapaz de contenerse. «Por favor, dímelo. ¿Tu abuelo?» Él no era un hombre de negocios común. «Estaba involucrado en cosas que no puedo decirte aquí», insistió su madre, su voz temblorosa pero firme. «Tu vida está en peligro, y no me he atrevido a decírtelo. Hasta ahora». Las palabras de la madre de Felipe fueron una bomba de tiempo. Lucas sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué significaba todo eso? Felipe se volvió pálido y su madre siguió hablando. «La deuda de la familia Pilato no está solo relacionada con dinero. Es mucho más oscura». «¿Qué quieres decir?», Lucas preguntó, incapaz de apartar la mirada de Felipe, que ahora temblaba. En ese momento todo cambió. Sin previo aviso, un disparo partió al aire, y todo el caos se desató de nuevo. La madre de Felipe se lanzó hacia adelante, empujando a su hijo detrás de ella. «¡Corre!», le gritó mientras caía al suelo, choqueándole a todos. Lucas se quedó helado, el sudor frío recorriendo su frente. La luz del pasillo iluminó su rostro en un pálido matiz. «¡No, no, no!», gritó Felipe, corriendo hacia su madre. Pero ella yacía en el suelo, su rostro pálido y su respiración entrecortada. Lucas, que no podía moverse, comenzó a tambalearse. Era como si algo se desgarrara dentro de él. Las palabras de Felipe sobre la vida, la verdad y ahora su madre, todo estaba en juego. El caos siguió envolviendo la escena. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el tiempo se había agotado. «Felipe, necesitamos irnos ahora», gritó Lucas, pero el eco de su voz era solo un murmullo en la tormenta. Los ojos de Felipe se llenaron de lágrimas. La revelación definitiva, la verdad que cambió todo, pendía sobre ellos como una espada. El roce de 2 mundos se tornaba en fuego, y en un instante de desesperación, supo que la vida, tal como la conocía, nunca volvería a ser la misma. ¿Quiénes eran realmente ellos? ¿Qué misterios aún escondían? La realidad que había creído se destruyó en un susurro y quedó expuesto en la fragilidad del momento que estaban viviendo. Felipe se agitaba, su corazón latiendo con fuerza, mientras la incertidumbre se adueñaba de todo. La verdad brillaba con la luz de lo que nunca podría haber imaginado, y las respuestas, ahora más que nunca, se convertirían en la clave de su futuro. ¿Serían capaces de enfrentarse a lo que vendría? Lucas observó a Felipe, el miedo en sus ojos mezclándose con la confusión. «¿Es verdad?», le preguntó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. ¿Este niño podría ser mío? Pero antes de que Felipe pudiera responder, la atmósfera se volvió aún más densa. Un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Mamá!». Felipe cayó de rodillas, mirando a su madre que yacía en el suelo, inmóvil. Lucas sintió que el aire se le escapaba. Una marea de desesperación creció dentro de él. Las luces brillantes del hospital se volvieron difusas, como si el mundo estuviera desvaneciéndose a su alrededor. En ese momento, todo se volvió caótico. La madre de Felipe se debatía, intentando levantarse, pero la situación era demasiado grave. «¡Rápido! ¡Llévala a emergencias!», gritó Lucas, su voz resonando mientras intentaba actuar. Pero cuando se acercaron,
un sonido ensordecedor retumbó en el pasillo. Era un estruendo increíble, y las luces comenzaron a parpadear. Algunos médicos y enfermeras se agacharon mientras el pánico se apoderaba de la sala. En medio de todo, Lucas y Felipe se quedaron paralizados. Entonces, de repente, un grupo de hombres armados entró corriendo en el hospital, apuntando con sus armas. «Todo el mundo al suelo», gritaron. El clima pasó de la desesperación a una pura locura instantáneamente. Lucas sintió un hormigueo de miedo recorrerle el cuerpo. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? «Lucas, tenemos que movernos», Felipe gritó, todavía sin poder apartar la mirada de su madre. Pero el terror en sus ojos se transformó en una decisión. Apresó la mano de Lucas. «Debo ayudarla». En ese momento, un hombre del grupo que lideraba a los armados se giró hacia Felipe. «Felipe Pilato», dijo, y su voz parecía hundirse en el paisaje de miedo. «Es hora de que pagues por los pecados de tu familia». Lucas sintió que su estómago se retorcía. Cada palabra golpeaba como un puño en el aire. El peso de la historia de Felipe se hacía más y más evidente. «¿Qué significa eso?», Lucas exigió, su voz temblando. «Dímelo», pero antes de que pudiera obtener una respuesta, una explosión resonó. La ventana a su izquierda estalló en 1000 pedazos, y una nube de cristal y polvo se esparció por el aire, mezclándose con los gritos de pánico. Un empujón desgarbado derribó a Lucas y a Felipe al suelo. La tercera explosión provocó una onda que hizo tambalearse la estructura misma del hospital. Entonces todo cambió de nuevo. Mientras yacían en el suelo, Felipe se giró y murmuró algo que congeló la sangre de Lucas. «Lucas, yo no soy quien crees que soy». Sus ojos estaban llenos de terror, pero había algo más. Algo en la manera en que lo decía le hizo sentir una punzada de dolor. «¿Qué?», preguntó Lucas, confundido. Las palabras se sentían pesadas al salir de su boca. «¿Qué estás diciendo, Felipe?» Soy un agente encubierto. He estado investigando a mi propia familia», confesó, su voz temblando. «Lo que se revela aquí no solo se trata de nosotros, es mucho más». La incredulidad lo hizo caer de espaldas. Había un secreto más grande que el mismo Felipe, un juego de sombras donde él solo era una pieza. Antes de que Lucas pudiera procesar la nueva información, las luces parpadearon y un grito desgarrador rebotó en las paredes. Un hombre del grupo armado se había desplomado, y entre las sombras emergió una figura familiar. «Mamá», Lucas exclamó, y su voz fue un eco de horror. Era su madre, sostenida por un grupo de oficiales, y cuando sus miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. «Lucas, estás en peligro». «Fallé al protegerte», dijo su madre, su mirada desgastada, cargada de desesperación. «Tu padre, él está detrás de esto. Y ahora, Felipe, tú estás en el centro». La revelación azotó a Lucas. ¿Qué significaba todo esto? La sala, ahora un volcán de caos, retumbó con disparos, mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. «No puedo vivir en esta mentira», murmuró Felipe, su voz llena de odio. «No puedo». Y en un instante de decisión, se levantó y corrió hacia el grupo armado, desafiando todo lo que conocía. Lucas se quedó mirando, atónito, mientras las balas volaban en el aire. La confusión lo golpeó. ¿Cómo podía ser que el amigo que defendió y entendió así tuviera un trasfondo tan oscuro? La vida que pensaba conocer se desmoronaba. Las conexiones entre ellos y sus familias se transformaban en un laberinto. ¿Dónde quedaba su amistad en medio de todo esto? El destino estaba escrito, pero en ese momento, el camino parecía más confuso que nunca. En la caleidoscopio de revelaciones quedaba una sola pregunta en el aire: si la verdad acerca de sus orígenes era aún más oscura de lo que habían imaginado, ¿podrían realmente volver a confiar el uno en el otro? La vida ya no sería igual. La sala temblaba con el eco de disparos y gritos. Lucas se arrodilló. La visión borrosa de su madre y Felipe se entrelazaba con el caos que estallaba a su alrededor. «Mamá, aguanta», gritó, sintiendo un nudo en la garganta. Todo lo que había pasado los había llevado a este momento.
Cada secreto y mentira danzaba a su alrededor como sombras, esperando revelarse. Felipe estaba de pie, temblando, rodeado de incertidumbre. Lucas, señala, no podemos quedarnos aquí. Pero Lucía perdida, incapaz de decidir entre su familia y su propia supervivencia. El ambiente se llenaba de humo y gritos. El aire se volvía cada vez más pesado. «¡Corre!», ordenó Lucas al ver cómo un grupo de hombres armados avanzaba, sus ojos inyectados en rabia. «¡Sal de aquí!». En ese instante, un sonido ensordecedor llenó la sala. Era su madre. «Lucas, tu destino es más grande de lo que imaginas». La voz resonó como un trueno, inesperada pero cargada de una fuerza que hizo que todos se detuvieran. Lucas supo que no podía ignorar lo que ella decía. Necesitaba saber la verdad, incluso si eso significaba enfrentar lo desconocido. «¿Qué sabes de los Pilato?», preguntó Felipe, su voz temblando. Era una pregunta cargada de historia, y Lucas sintió que sus palabras cruzaban una línea. «No puedo decirlo aquí», respondió su madre con un brillo de determinación en sus ojos. «Pero tienes que confiar en mí. La verdad no es lo que crees». «No puedo confiar en nadie», Felipe replicó, el miedo distorsionando su rostro. En ese momento, una llamada desde el fondo de la sala interrumpió la tensión. Era un oficial, y su voz resonaba con un mando que exigía atención. «Necesitamos refuerzos, el acceso por la parte de atrás». Lucas miró a Felipe, comprendiendo que el tiempo se estaba acabando. «Esto no es solo para nosotros. La vida de más personas está en juego», dijo con firmeza. «Vamos». Felipe parece dudar, pero en sus ojos había una chispa de lucha. Sin más palabras, se movieron juntos, agachándose por debajo de las balas que zumbaban como abejas rabiosas. Se dirigieron hacia la salida de emergencias, sus corazones latiendo al unísono. La familia, el pasado y el futuro se combinaban en un solo deseo de sobrevivir. En el pasillo despejado, la luz del día brillaba por la puerta entreabierta. Lucas y Felipe corrieron, dejando atrás el eco de sus pasados. Pero entonces, su padre apareció, interponiéndose en su camino. «¿Dónde creen que van?», preguntó, su rostro un cuadro de desprecio y determinación. «Esto no termina aquí, hijo». «¡Basta!», Lucas respondió, su voz llena de ira y decisión. «No eres mi padre, eres un monstruo». Y con esas palabras resonando, una explosión se sintió desde dentro del hospital. La luz se apagó y todo se tornó negro. Cuando la oscuridad se disipó, Lucas se encontraba en un campo abierto. La calma era sorprendente después del caos. Se sentó, mirando a su alrededor. Allí, en la distancia, Felipe caminaba hacia él. La angustia y la incertidumbre se estaban desvaneciendo lentamente. «Lucas», Felipe comenzó, y Lucas supo que finalmente estaban listos para enfrentar su destino. «Vamos a averiguarlo juntos», dijo Lucas. Las viejas rencillas y secretos debían ser enfrentados. No había más dudas. La verdad estaba esperándolos. En ese instante, ambos se sintieron más fuertes, unidos por una nueva comprensión. No solo se trataba de la amistad, sino de enfrentar sus raíces, unirse y forjar un nuevo camino. La aventura apenas comenzaba. No olvides que lo que acabas de leer fue solo el principio. Y si quieres conocer historias tan emocionantes como esta, tienes que suscribirte ahora mismo al canal. Aplasta el botón de like y ayúdame con el algoritmo. Gracias a ti podemos seguir creando contenido exclusivo. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocerlo. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.